Señor Antonio Ledesma, ahí veíamos estas imágenes que me gustaría que usted las viera en este programa a la noche. Voy a pedir a la producción que nos las ruede, que son precisamente las que reflejan el momento exacto en el que usted fue enviado a prisión, ese 19 de febrero del año 2015, cuando lo sacaron las fuerzas, la Guardia Nacional Bolivariana de su oficina, siendo usted alcalde metropolitano de la ciudad de Caracas. Vemos como violentamente a usted lo sacan de este lugar y inmediatamente lo envían a prisión. Quiero preguntarle, señor Ledesma, para usted, ¿cuál fue el momento más duro que tuvo que enfrentar en este cautiverio al que lo sometieron durante los primeros años, que no tenía usted casa por cárcel? Lo enviaron directamente a prisión. Hubo muchos momentos duros, pero hubo más firmeza, hubo más coraje en nuestro espíritu. Cuando uno se mete en estas lides, tiene que estar preparado para correr riesgo. Y lo que estamos haciendo los presos políticos, lo que están haciendo ahorita los exiliados, que salen a veces, como se dice coloquialmente, con una mano delante, otra atrás, con sus muchachos, a ver qué horizontes se consiguen recorriendo el mundo, vale la pena porque son los riesgos que se sufren. Por lo tanto, yo no quiero hablar de ningún héroe, yo quiero más bien que hablemos de lo que vamos a hacer para que Venezuela pueda cantar aleluya, como lo hice yo, en el mismo instante en que pude llegar a la frontera colombiana y me dijo el funcionario de inmigración, está usted en territorio colombiano, usted es un hombre libre, me dio un abrazo y ese abrazo todavía lo siento aquí en mi pecho, en mis espaldas, el abrazo de un pueblo hermano que ha sido solidario con Venezuela. Señor Ledesma, usted dice que pues no es un héroe, pero sí fue un acto bastante arriesgado. No solamente el hecho de haber salido de su casa donde lo mantuvieron privado de su libertad, sino también ese recorrido que hizo por todo Venezuela. Me gustaría saber usted cómo logró fugarse, teniendo en cuenta que su casa estaba rodeada de militares. Es una pregunta que le han hecho muchas veces y usted no ha querido responderla, pero estoy seguro que muchos televidentes se la hacen todavía. ¿Cómo logra usted salir de una casa por cárcel que estaba rodeada por militares venezolanos? Bueno, como dijo el presidente Pastrana en un Twitter, no contaban con su astucia. Bueno, desde que salí y desde que puse un pie en la puerta del pasillo para tomar la ruta de mi edificio, sabía que estaba corriendo riesgo. Y me fui pensando en mis vecinos que han sufrido mucho. Esos vecinos, por lo que yo sentía, con los que sentía vergüenza, porque por escrúpulos a mí me daba mucho dolor que mi comunidad, mis vecinos, sufrieran o pagaran también una condena porque estaban presos conmigo. Y ver, por ejemplo, los niñitos de 4 o 5 años correteando en el patio del edificio y algunos de ellos tratando de tocar la boca del fusil de los policías que estaban vestidos de comando y las madres atajando al muchacho para que no le tocara el arma de guerra al policía, para mí era doloroso. Ver que los muchachitos estaban en el parque infantil desde mi ventana jugando a la rueda y allí, como en una media luna, los policías que me estaban custodiando. Ver cómo ahora han roto las puertas del edificio, cómo se llevaron detenidos a vecinos que no tienen absolutamente nada que ver con mi liberación, porque lo menos que yo podía hacer, sería un tonto, era involucrar a vecinos o involucrar a gente conocida, a gente de mi entorno. El gobierno está totalmente despistado, que vaya a los cuarteles y pregunte, que revisen las zonas militares para que pregunte por qué hubo funcionarios militares que ayudaron a liberarme, porque hay militares que están ahorita con un sentimiento de bochorno, de vergüenza, por saberse sostenes de un régimen que está maltratando, que está martirizando al pueblo de Venezuela. Esta prisión a las afueras de Caracas fue convertida por el régimen de Nicolás Maduro en un símbolo de la tiranía y la opresión en Venezuela. Por una Venezuela en donde todos los derechos sean para todas las personas, que no haya discriminación, que no se abuse del poder.
Uno de los primeros líderes opositores convertidos en presos políticos del gobierno chavista en la cárcel de Ramo Verde fue Leopoldo López. Tras los barrotes de la prisión militar, López afrontó durante 3 años y 5 meses los días más oscuros y difíciles antes de ser enviado a prisión domiciliaria el pasado 8 de julio. Bajen los escudos, bajen las armas. Esta lucha es por ustedes. Esta lucha es por la familia militar, por los policías. El mismo penal fue el primer sitio de reclusión del preso político Daniel Ceballos. El líder político fue encarcelado por el régimen en marzo de 2014, siendo alcalde de la ciudad de San Cristóbal, estado Táchira. Y esa fortaleza que él ha tenido y que me transmite a mí, le transmite hoy a nuestra familia, es la que quiere transmitirle a todos los venezolanos, que no perdamos la fe, que debemos mantenernos más firmes y más fuertes que nunca. A Leopoldo y Daniel luego se sumó otro dirigente opositor tras las mismas rejas. Desde el 15 de febrero de 2015 y durante 2 meses, allí en Ramo Verde estuvo encarcelado el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma. En el penal militar, Ledesma debió enfrentar junto a sus compañeros las acciones represivas de sus custodios y el aislamiento. La lectura y sus escritos pasaron a ser sus mejores armas de defensa ante el régimen opresor de Maduro. Experimento con Leopoldo y Daniel, una prisión injusta por encargo de un régimen desesperado que se va quedando sin pueblo y pretende mantener el poder a costa del deterioro creciente de nuestra patria. Continuamos con Antonio Ledesma. Hasta ahora nos está atendiendo desde Madrid. Él estuvo preso durante 1002 días y en este momento completa 1 semana en el exilio. Está con nosotros desde Madrid, España, a esta hora de la noche. Señor Ledesma, ¿cómo fue la convivencia con Leopoldo López, con Daniel Ceballos, en el momento que a usted lo enviaron a prisión? Aplicamos lo que hemos llamado la fórmula mandeliana. Nos habíamos leído a Mandela y continuamos leyéndolo en uno de sus últimos trabajos, Camino a la Libertad, y ahí es el método mandeliano de cómo poder convivir con tus propios custodios. Tener presente la recomendación de Martin Luther King cuando dijo que tenía un sueño y que en ese sueño incluía la esperanza de que algún día sus nietos se sentaran en torno a una mesa a conversar con los nietos de sus cancerberos. No anidar en nuestro corazón el odio. Teníamos que estar espantando el odio, los rencores, porque el odio y los rencores enferman. Y por eso cuando alguien me preguntó hace unas horas si yo tenía algún remordimiento, algún rencor contra mis custodios, contra los que me han hecho prisionero, yo digo que me acojo al título del libro de la periodista colombiana Claudia Palacios. Hay circunstancias en las que uno tiene que perdonar lo imperdonable para pensar en algo más trascendente que uno mismo, que es la unidad y la reconciliación del pueblo venezolano. ¿Qué recuerda usted del tratamiento que le daban en prisión? ¿Había, por ejemplo, retaliaciones en contra de usted, de Leopoldo López, cada vez que, por ejemplo, su esposa, Mixi Ledesma, cuestionaba a Nicolás Maduro al interior de Venezuela, cuando ella salía al exterior a emprender acciones a favor de la libertad, a favor de la democracia y exigiendo en diferentes escenarios internacionales su libertad? Sí, nuestras esposas eran víctimas de retaliación y reprimiéndolas a ellas trataban de castigarnos a nosotros. Eso lo ha vivido Lilian, lo ha vivido Patricia, cuando tiene, por ejemplo, ahorita creo que casi 50 días que no puede ver a Daniel Ceballos. Y una vez que Mixi regresó de una reunión y que fue recibida por el presidente Rajoy en España y se hizo pública una carta que escribí en mi celda y que logramos sacarla escondida de Ramo Verde, la sacaron, no le permitieron que se cumpliera con mi visita, y cada vez que Leopoldo hacía una entrevista lo integraban. Integrarlo es meterlo en un lugar donde no podía salir, no podía tener libros, no podía
tener acceso a ninguna visita. Los últimos 4 días que vivimos Leopoldo y yo en Ramo Verde fueron terroríficos, pero eso es nada para lo que el propio Leopoldo ya había vivido, a veces en 40 días continuos sin visita, pero nosotros a veces tenemos el privilegio de contar con la familia, que nuestra recursa puede pagar un pasaje, puede pagar un viaje, teníamos comida. Yo diría que éramos unos presos privilegiados. Los que más sufren son esos presos que yo vi en Ramo Verde, que a veces no tenían zapatos, que no veían a la familia por 8 o 9 meses porque la familia no podía pagar su pasajito de Maracaibo a Caracas o pagar la pensión para quedarse en Los Teques. Esos sí son los que están sufriendo verdaderamente. Y esa es la nostalgia que hoy tengo y que por supuesto tengo que sacudirme para más bien tener mucho temple, tener acerada el alma y poder luchar por todos esos presos políticos que no voy a olvidar porque están aquí en mi memoria, están en mi corazón. Y siguen en la memoria de todos los venezolanos. Señor Ledesma, yo quiero que veamos a continuación una parte de la entrevista que hizo nuestra directora de contenido de NTN 24, Idania Chirinos, quien fue también la primera persona en entrevistarlo a usted cuando llegó a la libertad, a territorio colombiano. Idania entrevistó al exfiscal de Venezuela, Luisa Ortega, y ella también se refirió a su fuga. La exfuncionaria, considerada en el pasado una de las aliadas del régimen chavista, le dijo a Idania Chirinos que celebró al enterarse de la decisión que usted había tomado de fugarse de ese cautiverio al que lo venía sometiendo el régimen chavista. Veamos. Fiscal, volviendo al tema de Ledesma, ¿mejor afuera que adentro? Sí. Como en su caso, más útil en este plano internacional donde usted ha comenzado a moverse. ¿Cree que lo mismo puede hacer Antonio Ledesma? Claro, mejor. Primero que en Venezuela estaba sometido a la injusticia que hay en Venezuela, una injusticia que te vulnera el debido proceso, el derecho a la vida, la integridad física. O sea, yo celebré el día que él salió de Venezuela. No como dijeron por ahí, no, que él se fugó. No, tú te fugas de la justicia. En Venezuela no hay justicia. Entonces yo creo que él puede hacer mucho más fuera de Venezuela que dentro. Y más en las condiciones en que estaba. En relación a la oposición, ¿usted cree que Ledesma puede ser quizás un factor coherente o un factor de unificación? Mira, eso sí, no te lo puedo decir. No sé cuáles son las negociaciones, los acuerdos o las conversaciones que ellos tienen porque yo no participo de las mismas. No, tengo trato con ellos, pero no participo de ninguna reunión. Entonces no sabría qué responderte. No conozco eso. Señor Antonio Ledesma, ¿usted qué opina de esas declaraciones de la exfiscal Luisa Ortega? Y me gustaría también conocer su opinión frente a la decisión que ella tomó de salir al exilio y separarse del régimen chavista, pese a que era una de sus principales escuderas. La autocrítica siempre es buena para rectificar. Y la información que yo tenía desde los primeros días en que estuve en Ramo Verde es que la fiscal se enteró de mi detención por televisión, porque así usa el gobierno los órganos públicos. Ella se enteró por televisión de mi detención, o sea que pasaban incluso por encima de ella. Y llegó el momento en que ella tenía que verse cara al espejo y entender que no podía seguir avalando todas estas atrocidades, como lo han dicho los fiscales que han presionado, o a los jueces que colocan en los estrados como trompos servidores de un régimen que construye con amasijos de pruebas falsas, expedientes para perseguir a la disidencia política. Pues señor Antonio Ledesma, para mí ha sido un gusto tener la oportunidad de entrevistarlo en libertad. Quizás no tiene la libertad completa porque debería usted estar en su país cumpliendo sus funciones como alcalde legítimo de la ciudad de Caracas, pero aún es un perseguido político y desde el exilio, como usted bien lo ha revelado en esta entrevista, va a continuar dando esa batalla en favor de la democracia, por recuperar las libertades básicas en Venezuela. Así es que le agradecemos todo este equipo periodístico, esta humana y reveladora entrevista que ya desde la ciudad de España, una semana después de su fuga, le concede usted al programa La Noche. Muchas gracias.
Gracias a ti, Jefferson, y saludos de nuevo a todo el equipo. Muchas gracias por este revelador diálogo. Vamos a hacer una primera pausa a comerciales, no sin antes leer algunas de las opiniones que ustedes ya comienzan a enviarnos a través de las cuentas de Twitter del programa La Noche, utilizando el hashtag numeral La Noche Ledesma. Y hoy les hemos querido preguntar qué creen ustedes que significa la decisión de Ledesma de fugarse una semana después de estar en el exilio. ¿Qué representa para ese momento crítico que enfrenta la oposición hoy fragmentada en Venezuela? Muchas opiniones en las cuentas hasta ahora. Quiero comenzar leyendo esta de Tania. Ella nos dice lo siguiente: su salida a la libertad significa una puerta de esperanza para quienes continúan bajo el régimen de Nicolás Maduro. Ledesma, desde el exilio, él es la voz de los venezolanos. Paul dice lo siguiente: solo los países internacionales que tengan corazón con Venezuela pueden aportar un granito de arena a esta enfermedad que padecemos como gobierno y que solo se lucen ellos, y nosotros solo vemos cómo muere cada día más la democracia en Venezuela. Uno más, Kevin dice lo siguiente: su salida del país es una buena noticia para su familia, pero no veo en qué puede ayudar a la liberación del pueblo venezolano. Hay cientos como él en el exilio y nada ha cambiado. El régimen cada vez está más fortalecido y la oposición ahora dividida. Vamos a hacer una primera pausa comerciales y ya regresamos con otra reveladora y humana entrevista. Vamos a estar también con otro exiliado. Esta vez vamos a hablar con un militar que también logró fugarse de la prisión a la que fue enviado por parte del régimen chavista. Él es el teniente José Ángel Rodríguez. Por primera vez va a hablar acá en el programa La Noche, pocas semanas después de haber logrado salir de Venezuela. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.